El día que el cielo se oscureció, la cronología de la crucifixión. Al amanecer de aquel viernes, cuando Jerusalén aún estaba despertando, los cielos ya presagiaban un día inusual. Era el día de preparación para la Pascua, y los habitantes del pueblo no sabían que estaban a punto de presenciar el momento más decisivo de la historia de la humanidad. Bienvenido al canal Luz de las Escrituras. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Comencemos ahora nuestro viaje a través de las historias bíblicas. A las 6 de la mañana, Jesús el Nazareno ya estaba en manos romanas. Habiendo sido traicionado, abandonado, humillado y juzgado injustamente por los líderes religiosos judíos, ahora se encontraba ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Pilato, inquieto ante aquel singular prisionero, no halló en él ningún delito. Y sin embargo, ante la presión del pueblo, incitado por los sacerdotes, se lavó las manos y entregó a la muerte al Hijo del Hombre. A eso de las 6 de la mañana, Jesús fue llevado desde un juicio apresurado e injusto ante el Sanedrín al pretorio de Pilato. Las calles todavía estaban vacías, pero los pasillos del poder ya estaban llenos de intrigas, miedo y ambición. Allí estaba el Hijo del Dios vivo, de pie ante el representante del César, el mayor imperio de la tierra. Fue el encuentro de dos reinos, el del mundo, sostenido por la espada y la manipulación, y el del cielo, construido sobre la verdad, la justicia y el amor. Pilato, perturbado por el silencio y la dignidad de aquel prisionero, intentó eludir la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Cuando la gente comenzó a reunirse, convocada por los líderes religiosos, Pilato buscó alternativas. Envió a Jesús a Herodes, con la esperanza de que la multitud decidiera liberarlo a él en lugar de a Barrabás, un criminal notorio. Pero todo parecía converger hacia un resultado inevitable. Se alzaron las voces: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Un grito que no era solo político o religioso, sino espiritual. Era el peso del pecado de la humanidad clamando justicia, sin saber que el inocente allí presente era el sustituto mismo de la culpa de todos. Pilato, presionado e inquieto, ofreció agua para lavarse las manos, pero no la conciencia. Se declaró inocente, pero fue él quien dictó la sentencia. Así que, aproximadamente a la hora sexta del día judío, Jesús fue brutalmente azotado, coronado con espinas y vestido con un manto escarlata como burla. No sabían que estaban ungiendo al verdadero rey para su coronación final, no en un trono de oro, sino en una cruz de madera. Cada paso hacia el Calvario era, de hecho, la consumación de un plan eterno, trazado antes de la fundación del mundo. A las 9 de la mañana los soldados colocaron la cruz en el Gólgota. Lo clavaron con clavos que traspasaron manos y pies, no solo carne y hueso, sino la inocencia misma encarnada. La cruz fue erigida, y con ella el justo fue contado entre los transgresores. Sobre su cabeza un cartel burlón llevaba la verdad más profunda jamás proclamada: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Durante las primeras 3 horas, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, se oyeron voces burlonas. Los dirigentes se burlaron, los soldados rieron, e incluso uno de los crucificados que estaban cerca insultó. Pero el otro ladrón, tocado por la gracia en medio del dolor, reconoció la realeza de Cristo. Y Jesús, aún ensangrentado y exhausto, le prometió:
hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando se erigió la cruz bajo el sol de la mañana, un pesado silencio cayó entre los que observaban. Algunos lloraron desde lejos, como María, su madre, cuyo corazón fue traspasado por una espada invisible, como había profetizado Simeón. Otros observaban con fría curiosidad, como si estuvieran presenciando una ejecución más. Pero el cielo parecía contener la respiración, y la tierra, aún ignorante de lo que estaba sucediendo, sostenía el árbol en el que colgaba el autor de la vida. Cada golpe del martillo que fijó a Jesús en la cruz resonó no solo en el Gólgota, sino en el corazón mismo del universo. Los cielos vieron lo impensable, el Creador herido por su propia creación. La sangre que fluyó no fue solo humana, fue sangre eterna, pura, derramada por todos, incluso por aquellos que la predicaban. La cruz, símbolo de vergüenza y derrota, se estaba transformando en un trono, un altar y un puente entre el cielo y la tierra. Los soldados se repartieron los vestidos del crucificado, echándolos a suerte, como si se tratara de un juego común. No sabían que con sus gestos triviales estaban cumpliendo antiguas profecías. La túnica sin costuras, símbolo de una integridad que nunca había sido quebrantada, permaneció intacta, señalando la perfecta unidad del Hijo con el Padre. Y aunque desnudado y ensangrentado, Jesús siguió siendo Rey. No había corona de oro, sino de espinas, no hubo aclamaciones, sino burlas. Sin embargo, Él reinó, con humildad, con amor y con poder silencioso. La multitud que pasaba meneaba la cabeza y decía, a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Pero no se dieron cuenta de que Él no quería salvarse a sí mismo, quería salvar a todos. La cruz no fue un accidente, fue una elección. Allí, suspendido entre el cielo y la tierra, Jesús se convirtió en la escalera de Jacob, en el mediador entre Dios y los hombres, en el Cordero que quita el pecado del mundo. Cada gota de sangre, cada suspiro, cada dolor, todo era una ofrenda. Todo era amor. Al mediodía, una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra. No fue un eclipse. Estaba de luto. La creación parecía retirarse en silencio mientras el Creador sufría. Durante 3 horas, hasta las 3 de la tarde, un velo de oscuridad lo envolvió todo, como si el mundo entero se hubiera detenido, atrapado entre el tiempo y la eternidad. Fue como si los cielos cerraran los ojos ante la escena. La luz fue retirada, no por un fenómeno astronómico, sino por reverencia. El sol, creado por Él, se negó a brillar sobre el sufrimiento de su Señor. La naturaleza, que siempre había obedecido a su voz, ahora guardaba silencio en protesta. No hubo truenos ni relámpagos, solo una oscuridad espesa y misteriosa, como el velo de luto cósmico que cubría el escenario de la redención. La oscuridad de aquel mediodía era el susurro del cielo que decía, presten atención. Algo eterno está sucediendo. El tiempo parecía haberse detenido. Los soldados, que antes habían sido tan ruidosos, se inquietaron y la multitud, que había estado abucheándose, ahora murmuraba con miedo. La oscuridad trajo más que miedo, trajo un sentimiento de juicio, una conciencia pesada que se apoderó de los corazones. Fue como si la creación misma sintiera el peso del pecado colocado sobre un solo hombre. Y este hombre, Jesús, cargó en silencio con la culpa de toda la humanidad,
la violencia, la mentira, la avaricia, el orgullo, la traición, todo sobre él. En aquellas horas oscuras, el Cordero de Dios caminó solo por el valle más profundo del alma humana. Los ángeles observaban en silencio, impotentes, porque este no era un momento de rescate, sino un momento de rendición. Y en el cielo, el Padre vio al Hijo hacerse pecado por nosotros. No solo sufrir físicamente, sino experimentar el abandono espiritual, la separación de la luz divina. La comunión eterna entre Padre e Hijo quedó, en ese momento, suspendida, para que se pudiera construir el puente con los hombres. El silencio entre el cielo y la tierra era un espacio lleno de agonía, pero también de esperanza. Era la brecha entre el precio y la promesa. En esas 3 horas de oscuridad, el mundo estaba siendo juzgado, y el juez era también el condenado. El altar era la cruz, el sacrificio era perfecto y el fuego del juicio ardía invisiblemente. La oscuridad no era señal de derrota, sino de una batalla espiritual invisible. El infierno temblaba, los cielos se preparaban para la victoria y la humanidad, incluso sin comprender, estaba siendo redimida. Cada minuto envuelto en sombras era una semilla de luz que se plantaba en la eternidad. A las 3 horas, Jesús, con voz debilitada pero lleno de poder eterno, exclamó, Elí, Elí, ¿lama sabactani? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue el grito del Cordero que cargó con el pecado del mundo, experimentando el abandono que merecíamos. Entonces declaró, consumado es. Y finalmente, con un último aliento, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Luego, inclinando la cabeza, exhaló. El grito de Jesús rasgó el silencio de aquella oscuridad como un trueno salido de lo más profundo del alma. No fue solo un lamento, fue una declaración cósmica. El Hijo Eterno, por primera y única vez, experimentó la separación del Padre. El Verbo, que siempre había estado en el seno del Padre, ahora se sumerge en el abismo del abandono, sintiendo lo que el pecado produce en su esencia más cruda, la ruptura con Dios. Y allí, en ese grito, estaban representados todo el dolor humano, todos los gritos no escuchados, toda la soledad vivida, absorbida por el Salvador. Está terminado. No fue un suspiro de derrota, sino un grito de victoria. La misión se había cumplido. Toda profecía, toda simbología, toda sombra del antiguo pacto encontró su cumplimiento en ese instante. El velo de separación entre Dios y los hombres estaba a punto de rasgarse. La deuda fue pagada, la justicia fue satisfecha, el amor se reveló en su forma más pura. No fue necesario agregar nada más. La redención ya no era una promesa futura, era una realidad sellada con sangre. Entonces, con una paz que contrastaba con la brutalidad de la escena, Jesús entregó voluntariamente su espíritu. Nadie le quitó la vida, Él lo entregó. El Creador exhaló su último aliento como criatura y la tierra, como si comprendiera la magnitud de ese momento, tembló bajo los pies de todos. Las piedras se partieron, los sepulcros se abrieron y el velo del templo, símbolo de la separación entre lo sagrado y lo profano, se rasgó de arriba abajo, como por las manos del mismo Dios. Ya no había barreras. El acceso al Padre era libre. Frente a todo esto, el centurión romano,
hombre entrenado para matar e insensible al dolor ajeno, fue derrotado no por la fuerza, sino por la verdad. Al mirar a Cristo crucificado, reconoció lo que los líderes religiosos se negaban a admitir: verdaderamente este era el Hijo de Dios. La madera ensangrentada se convirtió en púlpito y la muerte, paradójicamente, se convirtió en proclamación de vida. El mundo tardaría siglos todavía para comprender plenamente ese momento, pero allí, en el Gólgota, la eternidad tocó la historia. Y nada volvería a ser lo mismo. En ese momento, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, la tierra tembló y los sepulcros se abrieron. El centurión romano, testigo de todo, confesó lo que el mundo tardaría siglos en comprender: verdaderamente este era Hijo de Dios. Ese día, el cielo se oscureció no solo sobre Jerusalén, sino sobre toda la humanidad. El velo rasgado del templo, el temblor de la tierra y el silencio tras el último aliento de Jesús anunciaron algo mucho más grande que una muerte, anunciaron el comienzo de una nueva historia. La cruz, instrumento de tortura, se transformó en símbolo eterno de esperanza, reconciliación y vida. Allí, entre el cielo y la tierra, el Hijo de Dios abrió un camino donde antes solo había separación. Todo cambió en ese momento. La culpa ya no tiene la última palabra. La muerte ya no es el final. El velo ya no separa. La sangre derramada en la cruz no fue en vano, fue por mí, por ti, por todos nosotros. Al recordar ese día, estamos llamados no solo a contemplar, sino a responder. ¿Qué haremos con este amor? ¿Cómo viviremos ante tan gran redención? La cruz nos invita a la entrega, a la fe, a la transformación. Si este mensaje te habló al corazón, te invitamos a darle me gusta a este vídeo, compartirlo con alguien que necesite escuchar esta verdad y suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido como este. Que la gracia y la paz del Cordero resucitado os acompañen hoy y siempre. Hasta el próximo vídeo, y que nunca olvidemos el día que el cielo se oscureció, para que la luz pudiera nacer en nosotros.